Muy bien, pues vamos a seguir estudiando este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer a partir del versículo 30, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 34. Capítulo 16, del versículo 30 al versículo 34. Y vamos a orar una vez más para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias por este momento en el que nos disponemos a recibir tu palabra, Señor. Y deseamos, Señor, que tú prepares, Señor, nuestros corazones para ser ministrados por ti. Señor, tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, también lo que necesitamos, Señor, para estar siendo más agradable a tus ojos, Señor. Y tú sabes, Señor, que tu palabra es lo único que necesitamos para nosotros estar haciendo aquello que va a exaltar tu nombre de gloria. Tu nombre, Señor, estar en el lugar que corresponde en nuestras vidas, para estar dirigiéndonos y para que en todo, Señor, estemos siempre viviendo para la gloria de tu nombre, Señor. Es por ello, Señor, que te rogamos, que te pedimos una vez más, que tú estés ya, Señor, preparando nuestros corazones para ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que recordar el contexto, el ambiente de este personaje, del carcelero, que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, que había dos miedos existentes. Estuvimos analizando los dos miedos, el miedo de los apóstoles que se encontraban en la celda y también el confort que había en el carcelero. Después nosotros vemos que se intercambia este rol, y en donde había confort, que era en el carcelero, ahora, después de este momento del terremoto que acontece en la prisión, el carcelero tiene un miedo atroz de perder la vida en tales circunstancias. Y los apóstoles y todos aquellos que escucharon a los apóstoles orar y cantar, ellos entran en una sintonía de demostración del poder, de la gloria del Señor en tales circunstancias. Se invirtieron aquí este miedo y este confort o esta tranquilidad que se produjo una vez que el Señor trae este terremoto, esta situación en medio de la prisión, y se abren las puertas de la prisión. Hermanos, lo que aquí nosotros podemos observar también, de que el carcelero, y estuvimos mirando un poco la semana pasada, el carcelero llega a tal punto de miedo que él quiere quitarse su vida. Él quiere quitarse del medio, porque él sabía que la consecuencia de que se escaparan los presos era pagar con la misma vida al carcelero. Era
que él iba a ser ejecutado. Esto no era nuevo, esto era ya viejo, la práctica que se hacía por aquel entonces con aquellos que no sabían guardar bien a los presos, aquellos que no sabían hacer bien su profesión dentro de la prisión. Pero el apóstol Pablo tiene que frenarlo de este intento de suicidio y decirle y llamarle la atención de que todos estaban allí, y es aquí donde se produce este versículo que el carcelero le pregunta al apóstol: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, esta pregunta nos ha ido acompañando a lo largo de la historia del cristianismo. Esta pregunta ha tenido siempre eco en toda la fase y época de la historia de la iglesia. Cuando la persona está conociendo, la persona se siente tan bien que llega a preguntarnos: ¿qué debo de hacer para ser salvo? En otras palabras, ¿qué debo de hacer para estar reafirmando lo que estoy sintiendo en vuestro contexto? Hermano, en otras palabras, también podríamos decir que con esta pregunta se da el comienzo de experimentar la salvación en Cristo Jesús. Con esta pregunta lo que se está queriendo es decir: yo quiero vivir y vivir de una manera diferente a la que yo he vivido, que mi vida tenga sentido en esta vida y no solamente en el presente, sino también mañana y en la eternidad, que es lo que significa una salvación para siempre. Una definición de la palabra salvación es la que tenemos aquí en la pantalla. Salvación es la transformación que experimenta una persona por tener un encuentro con Dios, dándose en este proceso arrepentimiento y la fe en la persona de Jesucristo para vivir una vida nueva que se extiende hasta la eternidad. ¿Qué es salvación? La salvación nosotros definimos como la transformación. Cuando una persona dice que es salvo, que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, está proclamando, está profesando que ha experimentado una transformación que experimenta, como dice aquí en esta definición, una persona por tener un encuentro con Dios, dándose en este proceso, y se tiene que dar en la salvación. No puede haber salvación si no está presente el arrepentimiento y la fe en la persona de Jesucristo, para experimentar esta nueva vida que no tiene nada que ver con la vieja vida y con lo que le ha acompañado la vieja vida hasta el momento que conoce la persona de Jesucristo y pone su fe en la persona de Jesucristo para vivir esta vida nueva que se extiende, como dice bien aquí en esta definición, hasta la eternidad. Hermano, para que esto se produzca tiene que estar presente que la persona se dé cuenta de que lo que pensaba y creía que era verdad no lo es. La persona llega a un punto en el que peleando y discutiendo llega a un momento que dice: no, realmente yo estaba equivocado. Yo he luchado y yo he peleado pensando de que yo tenía la verdad, pero realmente yo no tengo la verdad. Yo estaba equivocado en mis posiciones, en mi manera de pensar, y el evangelio que se me está predicando, esta es la verdad. Y esto es lo que yo quiero vivir. Y yo quiero vivir poniendo mi fe en la persona de Cristo. Hermano, esta pregunta del carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo?, lo hace de rodillas, humillado, entregado a la verdad escuchada, y por otro lado, con el deseo de separarse de todo lo contrario a la verdad de Dios que había escuchado de los apóstoles, cantando y orando al Señor. Y no solamente lo había escuchado él, sino que lo había escuchado todos los presos que se encontraban en la prisión. Hermano, de manera que llegamos a conocer al Señor en esta humillación y en esta conversión de darnos cuenta de que tenemos que separarnos del pecado para caminar con Cristo. Nos tenemos que separar del pecado para caminar con Cristo. Alguien dijo así,
de que es un deseo de no seguir caminando con aquello que le produce tanto pesar y remordimiento, produciéndose una separación o divorcio de su vida con el pecado. Esto es lo que hace el Evangelio, esto es lo que nosotros somos convencidos por el Evangelio, a que nosotros no debemos de seguir caminando de manos dadas con el pecado, sino que ahora mi lucha está contra el pecado, porque yo quiero servir a mi nuevo dueño, el que vive, el que reina en mi vida y el que controla todas mis cosas. Hermano, hay dos aspectos importantes que no podríamos dejar de pasar por alto en esta humillación con que llegamos a abrazar el Evangelio de Salvación, y estas dos palabras es atrición y contrición. Atrición, en la teología, se habla de aquello que uno no hace para no recibir la consecuencia del pecado. Atrición es cuando yo me aparto del pecado porque no me interesa recibir las consecuencias del pecado. Por ejemplo, una persona que es dada por poner un vicio, a la bebida, y bebe, y esta persona está teniendo un serio problema porque tiene una dependencia, y una dependencia que le lleva como resultado a tener un mal carácter dentro de su casa, que llega ya a ser insostenible, y ya le pone un ultimátum a la familia diciendo: mira, si sigues por este camino nos vas a perder a nosotros, nos vamos a ir todos de la casa. La persona, si es consciente de esta realidad, dirá: mira, aunque me guste, tengo que parar de tomar, de beber, porque si no corro el peligro como consecuencia de que mi familia se vaya de mi casa. Hermano, ¿cambia el corazón de la persona aquí? No. La persona sigue sintiendo el mismo placer y el deseo y debilidad por la bebida. Lo único que ha cambiado en su caso es que no lo sigue haciendo por no recibir las consecuencias. No sigue bebiendo para no perder la familia, pero su corazón no está convencido, su corazón no está convertido en otra realidad, porque sigue amando, sigue deseando, sigue anhelando tener la bebida. De modo que nosotros podríamos decir, realmente, si nosotros obedecemos al Señor por causa de que hemos experimentado la gracia del Señor, y esto nos lleva a obedecer con todo nuestro corazón, porque nuestro corazón está enamorado del Señor. He cambiado este enamoramiento que tenía por otras cosas por el enamoramiento al Señor que reina ahora en mi corazón. Dicho en estas palabras que están aquí, por lo tanto la salvación no depende de mi obediencia, pero mi obediencia debe ser una respuesta a la gracia de Dios. Por lo tanto la salvación no depende de mi obediencia, pero mi obediencia debe ser una respuesta a la gracia de Dios. Cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, cuando nosotros experimentamos el amor del Señor, yo respondo en obediencia a esta satisfacción y a este placer y a este nuevo amor que yo tengo para hacer las cosas de una manera muy diferente a lo que tenía antes. Hermano, y está la otra palabra que nos lleva de la mano de esta cita, que es la contrición. La contrición, o podríamos decir, el arrepentimiento que produce la contrición, que se experimenta en la carga de conciencia de que hemos hecho mal y nos sentimos mal por el daño que hemos ocasionado a las personas. Y aquí sí nosotros podemos ver de que nosotros amamos al Señor, que nosotros amamos a las personas, y cuando hacemos algo indebido nosotros sufrimos, nosotros nos sentimos mal. Esto produce una carga y una carga de conciencia
que nos lleva a pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a nuestro prójimo por haberle ofendido. De modo que en el carcelero estamos viendo en esta actitud de ponerse de rodillas y posteriormente lo que hace, que es cuidar de los apóstoles, curando las heridas y también pasando a su casa ellos y bautizándose la familia. Nosotros podemos ver aquí que realmente hay una conversión y no solamente un deseo de ser librado de la muerte por lo que había pasado en este terremoto dentro de la prisión. Hermano, me gusta este gráfico que hay aquí. Y este gráfico dice y nos recuerda lo que pasó un día con nosotros. En el tiempo nosotros nos llegamos a conocer al Señor por medio de la conversión. Dios viene a nuestra vida, convierte en nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro deseo y proyección de vida, y nosotros ahora vivimos para el Señor y nuestra batalla está ahora para mortificar el pecado en nuestra vida. Y esta línea que va hacia abajo, conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Yo vivo para mortificar el pecado y a la misma vez yo estoy creciendo en una conciencia creciente de la santidad de Dios en mi vida. De tal manera que el resultado es que Cristo va siendo más grande cada vez en mi vida. Un vértice va a ir hacia abajo y el otro va hacia arriba y Cristo sigue creciendo y sigue creciendo más y más en nuestra vida. Y su palabra en nosotros es más retenida y nosotros tenemos más la conciencia que Cristo está en el control de mis emociones, de mis pensamientos y de toda mi manera de vivir. ¿Qué pasaría si este carcelero solo estuviera en salir bien de esta situación a salvo? Saldría, pero volvería a ser el mismo. Si tuviera una atrición, como estábamos nosotros viendo antes, yo obedezco por tal de ser librado de este momento y después de las autoridades darse cuenta de lo que ha pasado aquí. Yo quiero librar mi vida de este momento. Bueno, hubiera pasado que sí, se hubiera librado, pero hubiera seguido su vida en decadencia por causa de sus pecados y de no haber tenido un encuentro con el Señor. Pero, hermanos, no estamos muy lejos de que esto pase también en la iglesia y pase también con los cristianos. A veces nosotros somos confundidos y pensamos que personas que están con nosotros son realmente personas convertidas en el Señor. Son personas que han experimentado una contrición, un verdadero arrepentimiento en su vida, pero nos damos cuenta con el tiempo de que viven una atrición. No, yo estoy obedeciendo para que las cosas me vayan bien, porque yo temo el castigo, yo temo la consecuencia. Es mejor estar obedeciendo, viniendo a la iglesia, teniendo una práctica religiosa, decir que yo soy creyente, que yo he creído en el Señor, que yo he tenido un encuentro con el Señor, y después vivir como me da la gana, aparentar una cosa que no se corresponde con la realidad de lo que uno vive después. Es lo que nosotros podríamos decir en este esquema. Hay una conversión, o por lo menos muestra que hay una conversión. Hay una conciencia creciente de santidad de Dios, una conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa, pero esto se puede quedar todo en una teoría. Esto se puede quedar todo en un saber, en un conocimiento, que muchos tienen mucho conocimiento, pero no tienen vida. Y la vida está en el centro, que Cristo no crece, sino que Cristo sigue siendo siempre el mismo. Si se dan cuenta, aquí hay como una franja que puede estar llena de muchas cosas y prácticas que no contribuyen para que Cristo vaya creciendo como nosotros vimos en el esquema anterior. Hermano, ver la vida del carcelero, conocer la conversión del carcelero, como conocer tantas personas que han llegado a Cristo y que viven una vida convertida, nos lleva a nosotros a pensar y decir así: ¿será que yo estoy aquí sin darme cuenta en esta parte de aquí? ¿O estoy realmente creciendo en Cristo?
de cada día que pasa, Cristo es más grande en mí, en mi manera de vivir, en mi manera de ser, en el tiempo que yo paso con Él. Bueno, hay una de las cosas que a nosotros nos ayudaría para ver si realmente yo estoy dando muestras de conversión. 6 maneras en las que yo he titulado aquí, en las que podemos minimizar el pecado para no darle importancia al pecado y arrepentirnos de nuestros pecados. 6 maneras en las que nosotros vamos desvaluando el pecado a tal punto que yo puedo convivir en la iglesia sin importarme que yo estoy viviendo en pecado y me da igual. Y eso no puede pasar dentro de nuestro contexto. Dentro de nuestro contexto lo que es pecado y tiene la seriedad y tiene la importancia para yo saber y entender que esto desagrada a Dios y que yo tengo que pelear y yo tengo que mortificar este pecado en mí y no minimizarlo y no restarle importancia. Minimizamos el pecado cuando nosotros nos ponemos a la defensiva. El carcelero podía haber presentado la trayectoria de haber hecho un buen trabajo, un buen servicio, de haberse excusado quizá delante de las autoridades posteriormente si no hubiera llegado este momento en el que se postra delante de los apóstoles. Él hubiera dicho así: mira, yo tengo que excusarme de que yo no he tenido la culpa de que ha habido un terremoto y ha estado fuera de mi responsabilidad lo que ha pasado aquí. Yo tengo que pelear esta causa, yo me tengo que justificar para que me vean a mí inocente y a ellos culpables porque se han escapado de la cárcel y yo no he tenido nada que ver con esto. Pero nosotros no vemos esto en el carcelero. Pero sí es cierto que nosotros vemos en nuestros días personas creyentes que se ponen a la defensiva por tal de ocultar su pecado que deberían de estar confesando al Señor. Hermano, lo que la palabra del Señor nos dice, y nos debemos de recordar siempre, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Nosotros todos luchamos contra el pecado. Nosotros no podemos estar culpando a los demás por causa de no asumir nuestra responsabilidad de confesar nuestros pecados delante del Señor. Y en eso nosotros somos muy hábiles de justificar, echarle las culpas, ponernos a la ofensiva, ¿verdad? Pero alguien dijo, como dice aquí, una persona puede equivocarse muchas veces y se equivoca, pero no se convierte en un fracaso hasta que comienza a culpar a otros por sus propios errores. Realmente el fracasado es aquel que no reconoce que la culpa está en mí y no en la otra persona que le estoy echando las culpas. Hermano, la humildad tiene que estar presente en nuestras vidas y es lo que nos enseña el no ponernos a la ofensiva. Esta cita dice también: sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Sé humilde para admitir tus pecados, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Hermano, lo que sí es cierto es que cuando nosotros pecamos, nos debemos de dar cuenta y a la misma vez que nos damos cuenta, tenemos que aprender de nuestros errores. Y no ir por la vida diciendo: no, es que yo soy débil, no, es que la carne es débil. No, es que se trata de que como te estás dando cuenta de tu debilidad, te tienes que fortalecer, te tendrás que equipar, te tendrás que poner la armadura de Dios para pelear esa tentación o esa debilidad que tú tienes. Hermano, otra de las maneras que nosotros minimizamos el pecado en nuestras vidas, llegándonos a dar igual y ser un estorbo para la verdadera conversión en nosotros, es que nosotros fingimos. Me esfuerzo por mantener una apariencia y una imagen respetable. Mi comportamiento hasta cierto punto se sostiene por lo que creo que otros piensan de mí. Hermano, esto se llama usar careta. Usar careta. Somos muy hábiles para usar careta, disfrazarnos
para que realmente no se vea lo que hay dentro de mi corazón. Ponemos la mejor cara para decir, yo estoy bien, a pesar de que las circunstancias en mi casa, en mi vida personal, está siendo ahora mismo como una tempestad lo que está azotando nuestra casa. Alguien dijo también así, nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo, las cosas fingidas vuelven pronto a su estado natural. Las cosas fingidas vuelven pronto a su estado natural. Quiere decir que uno puede estar ocultando debajo de la alfombra, pero llega un momento de que hemos metido tanto dentro de la alfombra que a veces no mirando la alfombra, no mirando hacia abajo, mirando hacia el frente, nos tropezamos con el bulto de todo lo que hemos ocultado dentro y nos damos cuenta de la realidad que muchas veces no queremos reconocer que estamos viviendo. Más bien nosotros debemos de darnos cuenta que el Señor sabe todo lo que hay en nuestros corazones. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, con lo que no se desvanece la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Hermanos, también minimizamos el pecado cuando nosotros estamos escondiéndonos. Bueno, y esto nos suena muy en el comienzo al pecado original. Si nosotros nos vamos al Edén, cuando ellos se dan cuenta que están desnudos como consecuencia de que han pecado contra Dios, comiendo del fruto prohibido, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que se escondieron y Dios paseando, como solía hacer, por el Edén, y no viendo a Adán y Eva, esta famosa pregunta que nos deberíamos hacer siempre nosotros, en Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es una buena pregunta para que también nosotros nos hagamos al día de hoy. ¿Dónde estás tú? Porque realmente esta pregunta nos hace ver que nosotros, por causa de nuestros pecados, estamos como escondiéndonos, como ocultándonos de la realidad que deberíamos de estar confesando al Señor. La realidad que deberíamos estar llevando a los pies del Señor y manifestar en humildad que realmente no queremos seguir con ese pecado. No necesitamos escondernos, sino más bien tener la osadía de reconocerlo y llevar ese pecado al Señor en confesión, en contrición, para nosotros arrepentirnos y salir de ese estado que nos mantiene impedidos de tener comunión con Dios. Hermano, Hebreos 4:13 nos dice la palabra del Señor, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Hermano, por mucho que quieras ocultar, te estás engañando a ti mismo. Si vives tu vida como una doble vida, te estás engañando a ti mismo, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Me puedes engañar a mí, puedes engañar a los hermanos y hermanas de la iglesia, pero a Dios no, que lo sabe todo acerca de ti. Hermano, también exagerar, nosotros minimizamos, nosotros estamos no teniendo comunión con Dios cuando nosotros estamos nos está dando igual el pecado y estamos exagerando las cosas por tal de dar una buena imagen de nosotros mismos. Tiendo a pensar y a hablar mucho mejor acerca de mí mismo de lo que debo. Y así hay personas que a veces son estupendos abogados para defenderse a sí mismos, en poner también situaciones muy buenas de la parte de uno y muy malas para los demás, culpando a los demás, y yo siempre soy el inocente de todo lo que está pasando y de todo lo que está ocurriendo. Mirar los culpables, pero no mirarme a mí, porque yo no soy culpable, yo soy bueno. Y tengo la facilidad de exagerar, de aumentar mi inocencia, aun cuando yo sé que soy culpable. Se me viene a la cabeza el rey David, cuando comete adulterio, él estaba de una manera en la que no se estaba dando cuenta,
Y él estaba maquinando todas las cosas y preparando todas las cosas y llevando al marido de Jezabel, ¿no?, a lo que era al campo de batalla, a la primera línea de batalla para morir, para que él se quedara libre de esa situación. Hermano, lo que nos enseña la palabra del Señor en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que nosotros deberíamos de reconocer y teniendo claro, sin que se posponga mucho y no tenga que hablar, como fue en el caso del rey David, Natán, el profeta Natán, para descubrirle cuál era su pecado, que no se estaba dando cuenta. O si se estaba dando cuenta, él pensaba muy bien y estaba exagerando muy bien de sí mismo para quedar bien en toda esta situación de pecado. Hermano, el carcelero no hizo nada de esto, no dijo ni una cosa ni otra de sí mismo, no se defendió, no exageró y no quiso demostrar a los apóstoles cosa alguna que lo defendiera de la situación de miseria y de pecado que él necesitaba arreglar, y que por ello que le pidió a los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? En Mateo capítulo 23 versículo 12 dice: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hermano, también minimizamos el pecado cuando nosotros echamos las culpas a los demás, y esto es muy dado a cada uno de nosotros también, ¿verdad? Soy rápido para culpar a los otros del pecado que yo tendría que asumir, del pecado que yo tendría que reconocer. A veces somos de tirar la piedra y esconder la mano, y no nos gusta reconocer que nosotros hemos tirado la piedra y que realmente yo estoy en una situación que me separa de tener comunión con Dios, porque estoy viviendo para echar las culpas a los demás. Soy como el sol y la tierra girando alrededor de mí. Yo quiero que todo el mundo esté echándome cuenta y esté obedeciéndome en mis posiciones. Yo tengo la razón y tú eres el culpable. No, yo soy el que no me muevo, y tú eres el que me tienes que obedecer, tú eres el que me tienes que seguir, tú eres el que me tienes que echar cuenta en todo lo que yo te estoy diciendo y no me estás echando cuenta. Y lo que te está pasando es porque no me estás echando cuenta a mí. Pero hermano, nosotros realmente nosotros somos personas pecadoras, personas que necesitamos de Cristo igual que necesita la otra persona que tú estás pretendiéndole enseñar sobre cosas que tú necesitas, convencerte a ti mismo que tú necesitas para ti mismo también. Y por último, y esta es la última, restar importancia. Es cuando se le da poca importancia al pecado y a las circunstancias de mi vida, como si estas fueran normales o no estuvieran tan mal. Como resultado, las cosas no reciben la atención que deberían. Los problemas suelen acumularse hasta el punto de ser abrumadores. Son pequeñas cosas sin importancia en comparación a cosas tan terribles, y en eso nosotros nos comparamos. Nosotros le preguntamos a nuestros hijos: ¿qué nota has sacado? Ah, yo he sacado, cuando suspende, ¿no?, un 4. Ah, un 4. ¿Un 4? ¿Ha suspendido? Y me dice: no, pero bueno, fulanito ha sacado un 0. Ha sacado un 2. Como diciendo: mira, si yo estoy mal, el otro está peor que yo porque ha sacado menos nota que yo. Pero el caso es que los dos han suspendido y los dos necesitan de aprobar. Y muchas veces esto pasa también con nosotros. Nosotros vemos pecados pequeños y pecados grandes. Y para Dios todo es pecado. Para Dios todo pecado es pecado, y la misión que tiene el pecado es separarte de Dios. Así que si tú estás restando importancia al pecado, mal, porque esto te va a ir llevando a una situación en la que te va a ir separando más y más de Dios.
Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, necesitamos seguir convirtiéndonos al Señor y ver la importancia que tiene el confesar al Señor nuestros pecados, sintiendo dolor, sintiendo vergüenza, sintiendo el deseo de no volver atrás, de no volver a repetir las cosas, para que nuestra vida sea una vida de novedad y novedad en el Señor. Hermano, quiero dejar aquí por último recordando estos puntos: ponerse a la defensiva, fingir, esconderse, exagerar, echarle las culpas a los demás y restar importancia. Si nosotros caemos en una de estas palabras o prácticas que definen estas palabras, nosotros tenemos que tomar cuidado para no acomodarnos, sino más bien levantarnos de esta situación y pelear en contra de esta mala praxis, esta mala forma que no tiene otra intención que vivir una vida mediocre, una vida fría, una vida sin entusiasmo, sin disfrute en la presencia de Dios. Terminamos orando al Señor. Nos ponemos en pie para despedir el culto al Señor. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque nos recuerda la conversión del carcelero, nuestra conversión, Señor, que tuvimos un día cuando te confesamos a ti como nuestro único y suficiente Rey y Salvador de nuestras vidas, para tú ser nuestro nuevo dueño, nuestro nuevo amo, para nosotros seguir en obediencia como resultado de haber experimentado la gracia de tu nombre, que hizo posible que nosotros fuéramos convertidos, que nosotros, Señor, nos diéramos cuenta de nuestros pecados, que nosotros nos diéramos cuenta el daño tan grande que te ocasionábamos por causa de vivir de la manera que vivíamos antes de conocerte. Y aun cuando en los primeros días seguíamos haciendo cosas de la vieja vida, nosotros sentíamos un dolor, nosotros sentíamos un sentimiento profundo y agudo en nuestras vidas que nos llevaban a arrepentirnos con lágrimas en los ojos por haberte fallado. Señor, deseamos sentir lo mismo al día de hoy, Señor, porque nos damos cuenta que muchas cosas, Señor, se han bajado en la guardia en nosotros, Señor. Muchas cosas al día de hoy ya no nos duelen tanto como nos dolían en el pasado. Necesitamos nuevamente que tú sigas creciendo en nosotros, sin que nosotros, Señor, estemos albergando impedimento para este crecimiento tuyo en nosotros, Señor. Nosotros queremos proclamar como Juan el Bautista, que decía que era necesario que tú crecieras en Él y Él menguase. Señor, nosotros queremos también proclamar esto en el día de hoy. Necesitamos, Señor, que tú crezcas en nosotros y que nosotros menguemos nuestras posiciones, nuestras prácticas de vida, que han sido tan solamente, en muchas de las ocasiones, impedimentos para que tú no crezcas en la santidad que tú deberías de estar creciendo en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, te lo pedimos, Padre, una vez más, con el deseo de que salgamos con ganas de luchar esta buena batalla en tu nombre, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia desde ahora y para siempre. Amén, Señor.